discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Hoy hacemos un paréntesis porque precisamente queremos hablar acerca de lo que significa la iglesia, lo que significa ser miembro de una congregación, no sin antes encomendarnos a las palabras de nuestro Dios y asimismo tener la reverencia para escuchar la palabra del Señor. Oremos al Señor una vez más. Eterno Padre que estás en el cielo, en el santo y maravilloso nombre de tu Hijo amado, queremos rogarte y suplicarte que a través de la exposición de tu palabra hoy traigas vigor, confianza y ante todo vida a nuestras vidas, Señor. Que traigas vida a esta iglesia, Señor. Que levantes más y más la congregación. Los métodos están en tu palabra, no hay que inventar nada, Señor. Hay que hacer las cosas como lo expresa tu palabra, como lo indica tu palabra, Señor. Gracias por nuestros hermanos que nos visitan en esta mañana. Rogamos tu asistencia y que ellos puedan comprender el mensaje glorioso y valioso del Evangelio. Te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestra vida, hables a nuestro corazón. Nos vemos, Señor, quizás incompetentes, Señor, mas la competencia es de ti, mi Señor. Tú que diste tu vida allí en la cruz del Calvario y te entregaste, Señor, por nuestros pecados. Y te entregaste, Señor, para pagar la deuda que nosotros teníamos con la justicia tuya, Padre eterno. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Santísimo Rey de Gloria. Amén y amén. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42 y estaremos mirando esta porción en esta mañana. Leo la Biblia en favor de mis hermanos. Dice así la Escritura: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. El tema para esta mañana es una iglesia que avanza el reino de Cristo. Una iglesia que avanza el reino de Cristo. Alguien dijo que una iglesia es como un gran círculo en relación a los miembros de ella. Y dentro de esta comparación se dice que hay personas que creen al Evangelio, hay personas que creen a Cristo Jesús y que de seguro son salvos, pero están por fuera de ese círculo, están lejos de ese círculo. Personas que aunque creen no asisten a la iglesia, o personas que muy regularmente se allegan de vez en cuando. Pero la realidad es que estos que están externamente no participan y no se comprometen dentro de ese círculo que es la iglesia. De otro lado, hay un segundo grupo de cristianos que están en esa periferia del círculo, que están en la iglesia pero no están comprometidos. Están en la congregación pero no tienen el sentido propio y el significado exacto de lo que requiere ser miembro de una iglesia. Y allí está este grupo de personas. Pero hay un tercer grupo que está en el centro de ese círculo.
Por supuesto es un grupo muy pequeño que está allí. No solo son hermanos que están en la iglesia, pertenecen a la iglesia, sino que están comprometidos con la iglesia. Mi propósito entonces en esta mañana, amados hermanos, es generarle a usted la conciencia, generarle a usted la inquietud acerca del valor tan importante que tiene una iglesia bíblica. Porque existen muchas iglesias, pero quizás no son bíblicas. Pero al mismo tiempo mostrarle a usted la bendición tan enorme, la bendición tan gigante como lo es servir en ella, hermanos. Es una bendición que tú sirvas, que tú hagas algo, y vamos a saber qué es ese algo que hay que hacer en la iglesia. Quiero persuadirlo a usted en esta mañana, para que si está en esa parte externa, lejana de ese círculo iglesia, venga. Si está en la periferia, venga y se haga partícipe de servir en la iglesia. Todo cristiano, miembro de una iglesia local, debe estar apasionado por la iglesia local. En usted debe sentir una pasión, un fuego por la iglesia del Señor. Joshua Harris en su libro Deje de coquetear con la iglesia dice algo muy interesante. Dice que si Cristo amó la iglesia, nosotros debemos amar la iglesia. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella con un amor sacrificial, con un amor hasta el límite. Entonces nosotros debemos sentir esa misma pasión, debemos sentir ese mismo arrojo, ese mismo denuedo por la iglesia, que en esencia no son las paredes, no es el lugar, la iglesia esencialmente son las personas. Una iglesia que avanza al reino de Cristo. Y la pregunta a resolver en esta mañana es: ¿cómo una iglesia avanza al reino de Cristo? ¿Cómo tú avanzas el reino de Cristo con los tuyos? ¿Cómo avanzamos el reino de Cristo donde Dios nos ha puesto, mis hermanos? Esa es la pregunta a resolver. En primera instancia, mis hermanos, a través de una membresía regular. Y lo encuentra ahí en el versículo 41. Pero permítanme poner en contexto este versículo, este texto. A esta porción de las Escrituras que el doctor Lucas nos menciona en este capítulo 2 del libro de los Hechos, se refiere al día de Pentecostés. Un día en el cual venían judíos, tanto nativos como prosélitos, y en este día venían para celebrar una de las fiestas del Antiguo Testamento, el día de Pentecostés. Y dice que en este día se reunieron muchas personas del mundo grecorromano conocido. En Hechos capítulo 2 nos mencionan personas que venían de Mesopotamia, Capadocia, el Ponto, Frigia, Panfilia, es decir, personas de todos estos lugares venían a la fiesta de Pentecostés. Pero que ese día, por la obra gloriosa de nuestro Dios, a través de su Espíritu, Pedro se levanta para anunciarles el mensaje del Evangelio. Y esta multitud que escucha el mensaje del Evangelio viene a conversión. Y ya en el versículo 41 que leímos, se nos dice que esta multitud que recibe la palabra del Señor, se nos da una cifra. Más o menos dice que en aquel día los que recibieron la palabra del Señor fueron como 3,000, nos dice la Escritura. Eso nos habla propiamente de una membresía. Así que cuando hablamos de una membresía regular, hablamos de un grupo de personas que están ahí en la iglesia, que hacen parte de la iglesia,
iglesia y que están comprometidos con la iglesia. Si ustedes pueden leer en sus casas el libro de los Hechos, van a encontrar que estas personas impactaron el mundo con el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día personas que fueron impregnados, llenos de Dios, llenos del Evangelio, y ahora en las iglesias donde se dirigen, a los lugares donde se dirigen, irían a compartir la fe. Este es un texto que se refiere a la predicación de Pedro y cómo esta predicación impacta de manera sobrenatural, de manera contundente, porque si hay algo que impacta el mensaje en nuestras vidas, es el mensaje glorioso del Evangelio. Estos recibieron la palabra, recibieron la enseñanza, una enseñanza que a los labios del apóstol Pedro se mostraba cuando él les dice: arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Recibir la palabra del Señor, recibir el mensaje del Evangelio, siempre va a estar nuestro corazón al arrepentimiento. Siempre el mensaje del Evangelio nos va a estar a la conversión. Amados hermanos, porque el mensaje poderoso del Evangelio obra transformación y cambio en nuestra vida. ¿Por qué es importante entonces la membresía en la iglesia? Aunque hemos dicho que hay personas que son creyentes, pero no están propiamente en un lugar, esa es una realidad. Pero aquí se nos da una cantidad. Ahora, lo importante aquí es la cantidad. Pues puede que sí, puede que no. Nuestro hermano dijo: es importante establecer una membresía. Claro que sí. Claro que es importante, pero también el alcance de la gracia de Dios no tiene límite alguno. Y el texto nos refiere a una cantidad como para darnos un registro. Pero lo importante no es estos 3,000 como tal, lo importante es lo que hicieron. La pasión que tenían por la iglesia. Aquí lo importante es el mensaje que están llevando, el mensaje que están viviendo. Si recibieron la palabra del Señor y se convierten y entregan su vida a Cristo Jesús, lo importante acá es lo que va en sus corazones. Mis hermanos, cada vez que venimos a la iglesia cada domingo, lo importante es lo que usted lleva para hablarle a los tuyos. Lo importante es lo que llevas en tu corazón, lo que estás aprendiendo. Eso es lo importante. Llévalo, comunícalo, exprésalo, dilo, cuéntalo, pregónalo, porque en eso consiste el avance del reino de Dios. Claro, es una bendición congregarnos. Y la Biblia dice: no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero lo importante acá, lo esencial acá es el contenido del mensaje del Evangelio. Un mensaje que impacta, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma, porque el Evangelio es poderoso. Y es emocionante, hermanos, anunciar el Evangelio, pregonar el Evangelio, enseñar el Evangelio. Es apasionante, es glorioso ser ministro del Evangelio, porque no hay labor más sublime en la faz de la tierra que ser mensajero del Dios vivo y del Dios verdadero. Es emocionante, hermanos, y estas personas impregnaron ese mensaje. Y el mensaje fue tan contundente que muchos dieron la vida. Vamos a encontrar mártires por el mensaje del Evangelio. Así que, mis hermanos, es un desafío. Lo importante no es la cantidad. Aquí lo importante es lo que estas personas tienen en su corazón. Dice: así que los que recibieron su palabra, los que recibieron el mensaje, los que escucharon la voz de Cristo a través del apóstol Pedro, fueron una cantidad
cantidad. Y eso nos deja ver que la iglesia se compone de todos aquellos que Dios ha llamado para salvación, de todos aquellos que Dios en su propósito ha escogido. Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, pero se salvarán por la locura de la predicación. Ese es el mensaje de Pablo a los Corintios, que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, sino que en la sabiduría de Dios el mundo conoce el Evangelio por la obra de la cruz, lo cual para algunos es locura, es tropiezo, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. A modo aplicativo, ser miembro de una iglesia local tiene el privilegio, hermano, de que quienes están allí continuamente están recibiendo la palabra de Dios. Quien se añade a un discipulado, a una enseñanza local, está siendo instruido para instruir. ¿Acaso somos producto terminado? ¿No las sabemos todas? No, mis hermanos. Si se nos habla de constante discipulado y de estar aprendiendo y estar siendo instruidos, eso tiene un objetivo, tiene un propósito, y no un propósito temporal o un propósito en un tiempo corto, no. La enseñanza bíblica tiene trascendencia eterna. La enseñanza bíblica tiene trascendencia en cuestión de lo que significa la vida eterna. En nuestro caso, nuestra iglesia local, Américas, demanda que quien se hace miembro de la iglesia es una persona que manifiesta verbalmente que ha puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Una persona que asiste a nuestras iglesias locales con su boca está diciendo que cree al Evangelio y que es un miembro que hay que acompañarlo y guiarlo para que de esta manera pueda ser útil al cuerpo de Cristo. El texto que nos menciona Lucas nos habla de un grupo de personas que con su bautismo confirmaban lo que habían creído en su corazón. Así que de esta manera se nos enseña cómo la iglesia avanza el reino de Cristo. El reino de Cristo avanza por hombres que confiesan delante del Señor el señorío de Cristo y viven para Él. Más adelante Lucas nos va a hablar del apóstol Pablo, de cómo la base de su predicación y la base de su mensaje en las muchas ciudades a la cual llega es porque aquí había un grupo de pequeños creyentes y esa era la base para echar a andar el mensaje del Evangelio. Lugares como Éfeso, Tesalónica, Filipos, Listra, Iconio, Derbe, todas estas ciudades ya habían creyentes, pero faltaban echar a rodar el mensaje del Evangelio a través de ello. Quiero en segunda instancia mostrarles que una iglesia avanza el reino de Cristo si esa membresía crece en la doctrina. Si esa membresía crece en la doctrina, amado hermano, debes crecer doctrinalmente. Debes crecer en el conocimiento de Dios. Ese es el deber de todo cristiano. No, este no es una sugerencia, este no es un consejo, no es un querer o un sentir. Es necesario para que nuestra iglesia crezca, hermanos, que crezca en el conocimiento de Cristo, que crezca en el conocimiento doctrinal. El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra perseverar nos da la idea de mantenerse. Esta idea de perseverar aquí que se nos presenta es avanzar. Habla del crecimiento
interno de mi fe. Habla de cómo yo estoy siendo edificado constantemente en la fe, cómo estoy creciendo. Y piense en una edificación. ¿Cómo se levanta un edificio? Se van poniendo ladrillos unos sobre otros. Hay unas columnas hasta que finalmente se erige una gran edificación. Pero esa edificación tuvo una base, esa edificación tuvo un fundamento. Y el fundamento aquí es la doctrina del Evangelio, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Y nosotros, cual cuerpo de Cristo, vamos creciendo, el edificio va creciendo. Y a esto es lo que se llama edificación. Todos en la iglesia estamos llamados a ser edificados, estamos llamados a crecer. Todos debemos propender por el conocimiento de Cristo en nuestra vida, de forma individual y mucho mejor de forma colectiva. Todos debemos dedicarnos para ser instruidos, debemos ser mentoreados, enseñados para enseñar a otro. Es de esta manera como la iglesia avanza el reino. Amado hermano, amados y querida iglesia, si nosotros no crecemos en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento doctrinal, si no perseveramos, difícilmente vamos a ser discípulos. Los primeros discípulos son sus hijos, son su hogar, son su familia. Y usted necesita enseñarlos. Pero no enseñarlos como quizás lo ha aprendido, como lo ha escuchado. No, enseñarlo como le indica la Biblia, como le muestra la Biblia. Y aquí quiero mencionarles algo que me llama la atención siempre, y es que nosotros somos muy buenos para sacar versículos de contexto. Versículos como hacen debajo de la manga, y con eso pretendemos que ya lo arreglamos todo, y no es así. La Biblia tiene un contexto. Cada libro de la Biblia tiene una ocasión. Cada libro de la Escritura tiene una razón del por qué se escribe y para qué se escribe. Y tenemos que nosotros darnos a la tarea de crecer en ello. ¿Estamos para leer la Biblia? Claro que sí. Pero también estamos llamados a profundizar en la Escritura. Porque en esencia los cristianos también son teólogos, que estudian y conocen lo que trata acerca del Dios vivo y del Dios verdadero. Juan 17:3 dice: y esa es la vida eterna, que te conozcan. Y tú vas a conocer a Dios por medio de su palabra. Estos que recibieron la palabra del Señor, ¿qué estaban conociendo? Ahí lo dice el contexto. Estaban conociendo las maravillas de Dios. Estaban conociendo la obra de ese Dios que para ellos era distante, pero que a través de la persona de su Hijo Jesucristo ahora se hizo conocido. Ese es el mensaje de Joel. El mensaje de Joel es ese, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, que había un nuevo tiempo, vendría un nuevo tiempo, y que conocería las maravillas de ese Dios que predicó Joel mucho tiempo atrás, pero que ahora se hacía realidad, y que aún en estos postreros días se restauraría el tabernáculo caído de David. Es interesante eso, porque todos conocemos el tabernáculo de Moisés. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que estás llamada a crecer más y más. Hoy puedo decirlo con temor y temblor, que para que un cristiano sea lleno del Evangelio y lleno de la presencia de Dios, tiene que estar lleno de su palabra. Lleno de su palabra. ¿Qué ventajas tiene una iglesia cuando sus miembros crecen doctrinalmente? Pueden compartir el Evangelio de forma correcta y cumplen la gran comisión. Pueden compartir el Evangelio de forma
correcta. Cumplen la gran comisión. A medida que los nuevos creyentes crecen en su fe, óigase bien, se les produce hambre y sed por la palabra de Dios. Esa es una consecuencia de la Escritura, de leer la Biblia. Se produce hambre y sed por la palabra de Dios. Eso produce el Evangelio. Así que, si eso no está siendo producido en su vida y no está siendo real en ustedes, mis hermanos, hoy es día de arrepentimiento y día de conversión y día de salvación. Cuando una membresía persevera en la doctrina, en la enseñanza bíblica, los nuevos creyentes crecen en su fe y adicional comienzan a tener una adoración bíblica y centrada en el Evangelio. O sea, son genuinos y verdaderos adoradores. Son un pueblo que sabe alabar y agradar a Dios. Es un pueblo que sabe qué le agrada al Señor y qué le desagrada. Es decir, por medio de la fe saben adorar al Señor. En su alma y su corazón crece amor por los perdidos. Nuestra iglesia local Américas tiene conocimiento de Dios. Sí, amén. Bendito el Señor por ello. Pero nos está faltando algo como iglesia. Ustedes saben que el eslogan para este año de trabajo ministerial es: las misiones, nuestra prioridad en el templo y por las casas. Somos misioneros de invitar a otros, de traer a otros a la iglesia. Cuando tenemos y perseveramos en la doctrina, sentimos amor por los perdidos, amor por las almas. Sentimos, porque el Evangelio me muestra la convicción de pecado, me muestra el juicio y me muestra amor por el que está perdido, amor por el que está sin Cristo, amor por el que está sin Dios. Y eso nos está faltando como iglesia, hermanos. Y recíbanme en esto con amor, con aprecio y cariño. Cuando una iglesia persevera en la doctrina, la evangelización no es escasa en la iglesia. La evangelización no es una materia que se deja sin cursar. No es una asignatura perdida en la iglesia de Dios. Cuando entendemos y perseveramos en la doctrina, hacemos lo que esta iglesia hizo. No solo se ama a Cristo, sino también ese amor que Cristo derramó en nosotros nos lleva a amar a los perdidos. ¿Cuántos perdidos conoce usted alrededor suyo? Quiero decirle algo, hermanos. Ustedes son respuesta de Dios para alguien. Alguien necesita, alguien cercano a usted necesita escuchar de sus labios el mensaje que tú recibes. Amar significa decir la verdad. Amar significa decirle a una persona: mira, tu condición espiritual es esta. Y este año, a través del ministerio Living Water, vamos a trabajar el evangelismo para crecer, hermanos. Usted debe ayudarme a hacer la tarea, hermano. Por favor, se lo pido en el nombre del Señor. Hay muchos perdidos por los padres y probablemente los perdidos son su familia. Esos son los primeros perdidos. Usted necesita instruirse, hermanos. Usted escuchó que se hicieron muchos discipulados, pero el resultado no es mucho que digamos. 40 discipulados, bueno, ¿y qué? Cifras. Pero la realidad puede ser otra. 36 discipulados, 18 discipulados, sí. ¿Y qué?
No, mis hermanos, hay que amar a los hermanos. En estas personas que crecían y perseveraban en la doctrina, ¿qué había? Un compromiso. Había también un compromiso de generosidad con la iglesia. Cuando usted persevera en la doctrina, su corazón deja de ser mezquino, egoísta y apático a las cosas de Dios. Usted se vuelve generoso, ¿pero por qué? Porque es el resultado del Evangelio. Porque usted sabe que necesitamos ministros y suplir pastores, misioneros, para que vayan y hagan la tarea de evangelismo y anuncien el mensaje. Esa es la esencia, esa es la realidad. Miren lo que dice el versículo 45. Y todos los que habían creído, 44, estaban juntos, tenían las cosas en común y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pues yo no estoy diciendo que vaya a ver a su casa o esto, no, pero sea generoso. Mire, hermanos, hay un ministerio en nuestra iglesia que se llama la canasta de amor. Ustedes se acuerdan cada domingo de traer algo. No, ni siquiera yo lo hago, o sea, estoy incurriendo en el mismo pecado, pero esa es la realidad, mi hermano. De esta forma, esta iglesia avanzaba el reino de los cielos, avanzaba el reino de Cristo, y ciertamente podríamos concluir que nuestros corazones, que nuestra realidad y nuestra vivencia como cristianos sería mucho más efectiva si el Evangelio, como provisión de Dios, tuviera un asidero en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con ello? Que el Evangelio, de una manera tan profunda, tan penetrante en nuestra vida, se afloraría a la realidad de la cual nosotros somos. Espero estarme haciendo entender en la iglesia que avanza el reino de Cristo. Tercera y última enseñanza en esta mañana. Una iglesia avanza el reino de Dios, el reino de Cristo, cuando la membresía o la iglesia permanece en la comunión. Y es lo que dice el versículo 42. No solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino en qué también perseveraban. En la comunión. ¿Saben cuál es la palabra que se usa? Que es muy famosa en la iglesia, se la sabe en griego. Se llama koinonía. ¿Y qué significa la comunión? Significa tres cosas, hermanos. Compañerismo. Significa estar juntos. Y significa caminar juntos. Eso significa comunión. Este es un aspecto propio de la iglesia. El apóstol Pablo, hablando de los Efesios, dice una misma fe, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo bautizo, una misma fe. Eso habla de unidad. Y él dice, este es el vínculo perfecto. Corresponde a la comunión de sus miembros. Y cuando hablamos de koinonía, estamos hablando de cómo los hermanos comparten los unos con los otros. Quiero, hermanos, que observen cuán distante estamos del Evangelio. A veces nosotros nos encontramos el domingo y solo hasta el otro domingo nos volvemos a ver. Si viene, porque si no viene, yo soy matemático y los matemáticos vivimos haciendo cuentas. A veces mes y medio, y bueno, ¿y ahí qué comunión puede haber ahí? No la hay, hermanos. No la hay. ¿Por qué, hermanos? Ustedes pudieran decir, no es que los hermanos viven lejos. No, acá
acá, en este contexto del mundo grecorromano, primero, el transporte no era fácil. Le recomiendo el libro del doctor César Vidal, La vida del apóstol Pablo. Hermanos, la vida del apóstol Pablo, para que lo lean. Él recorrió, no tengo la cifra exacta, pero mucha distancia, pero muchísima, sin posibilidades, sin medios adecuados de transporte. Usted lea del capítulo 20 de Hechos y va a ver cómo le tocó al apóstol y a otros cristianos, a Lucas, Timoteo, a Tito, a Epafrodito, Epafras, Tíquico, todos ellos cómo les tocó. No eran distancias cercanas, hermanos. Usted debe estar abriendo las puertas de su casa para que un hermano venga. Algo que tenemos y hablábamos con mi esposa en la misión es que nosotros no somos hospitalarios. Nosotros no sabemos acoger. ¿Por qué? Porque somos egoístas, pecaminosos. No hay comunión entre nosotros. Si alguien se enferma, no sabemos si está enfermo. Si a alguien le pasa algo, no sabemos. Usted se va y de usted no volvemos a saber nada. Hermanos, cambien esa actitud. Cambie eso, hermano. Si usted se va, escriba por WhatsApp. En este mundo de comunicaciones, de informática, hermano, ¿por qué somos tan orgullosos, tan soberbios? La última exposición que creo que hice, dijimos que ustedes son importantes, hermanos, para la iglesia. De hecho, el hecho de que algunos no hayan venido, bueno, con excusas, está bien. Pero sí nos importan, son valiosos en la iglesia. Pero algunos se van o no están y no sabemos nada, si vive, si está muerto, si hay que enterrarlo, no hay que enterrarlo. Hermanos, no hay comunión. Pero la invitación en esta mañana es a tener que comunión. Hermanos, despojémonos de este viejo hombre y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No seamos ya tan herméticos. Si ustedes quieren averiguar mi vida, yo soy carta abierta, hermanos. Yo no tengo reparo en decirles a ustedes qué me está pasando. Hermanos, he tenido problemas con mi vesícula en estos últimos meses y otros problemas que no contaba, hermano. Otros problemas en otros órganos, no sé. Quiero contarles eso para que oren por mí, porque necesito sus oraciones. Pero usted haga lo mismo, no pase desapercibido. Y perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? Sentarme con el hermano y dialogar. Hermanos, estamos aquí. No hagan más eso. Somos un solo cuerpo. Miren, si este dedo se machaca, esta mano será que se entera, ¿sí o no? Si esta oreja le pasa algo, será que al mirarse al espejo los ojos no ven lo que tiene la oreja. Una de las figuras de la iglesia se llama el cuerpo y dice que unos son miembros los unos de los otros. ¿Usted entiende eso? Sí, hermano, solo entienden que la oreja le pertenece al cuerpo, la mano le pertenece al cuerpo. Si me lesioné y estoy caminando medio y si me duele aquí esto, usted entiende que todo el cuerpo se duele con usted. Si usted tiene un problema, es nuestro problema, no que somos un cuerpo. Si usted está atravesando una crisis, también es nuestra crisis. Eso se llama comunión. Y esta gente participaba de ello. Espero que usted lo entienda y lo crea. Y finalmente dice, y también perseveraba en el partimiento del pan y las oraciones. Para que una iglesia crezca y avance el reino, necesita esto. Esto no es una fórmula mágica, esto no es una ecuación matemática difícil de responder. No, mis hermanos. Si mi hermano Rubén va a mi casa y mi hermano voy para allá, yo lo recibo. Y venga, nos tomamos, a él le gusta la guapanela, entonces con un pan y con queso, y compartimos, y él ora por mí. Dígame, ¿qué fórmula hay en eso?
Pero algunos dicen, no, a mí no me gusta que me visite. ¿Eso aplica en la escritura? No, hermanos. A mí sí me gusta que me visite, vaya a la casa. Y de lo que Dios nos haya provisto, de eso va a encontrarse. Si hay un vaso de agua se le ofrecerá. Pero quitémonos todas estas arandelas, todos esos rudimentos que en nada sirven y en nada contribuyen a la iglesia. El doctor Sproul dijo que una iglesia crece muchísimo cuando la iglesia es homogénea en su directriz y en su sentido de hacia dónde van sus objetivos. ¿Ustedes sabían que una casa dividida no prospera? Eso dice la Biblia. Una casa dividida no prosperará. Y mientras tengamos este tipo de pensamientos y usted siga estando o bien sea en lo externo del círculo o en la periferia, hermanos, podemos hacer proyectos, podemos plantear miles de cosas, podemos proyectarnos, pero no van a haber los resultados satisfactorios. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un fin: el avance de Cristo en este mundo, el avance del reino de los cielos, y ese es nuestro objetivo. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Bueno, mis hermanos, hay muchas cosas por hacer en la iglesia. Algo que pensaba esta semana es que Dios es bueno y Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe. Dios no desconoce muchas de las cosas que nos faltan. Y lo primero es cómo está avanzando el reino de Dios en tu vida. Este mundo y esta sociedad nos ha criado y nos ha levantado egoístamente para nosotros. Y nosotros como padres hemos hecho a nuestros hijos y los estamos levantando para autosatisfacer ese ego que llevan, ese ídolo que está en el corazón. Y no los hemos levantado para que sirvan a Dios, para que sirvan al Señor. Esa es una preocupación mía. Vamos a esforzarnos porque nuestra iglesia, a partir de este mensaje y de esta enseñanza, podamos, hermanos, levantar hombres, niños aquí en la iglesia para que le sirvan a Dios. Después de Pedro viene la predicación del libro de Jonás y estaremos hablando de las misiones a partir de ese libro. Así que, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Y si tú no eres comprometido con la iglesia, tranquilo, mi hermano, mi hermana, puedes venir y charlar conmigo, charlar con nosotros. Necesitamos hombres y mujeres que sirvan al Señor. No solo unos pocos que están en el círculo, sino ustedes. Busquen primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Padre glorioso, gracias por tu palabra, Señor. Padre, hasta aquí la iglesia ha crecido. Eso es un decir, Señor. Pero mi Señor sabe que queremos servirte con todo el agrado, con todo el corazón. Señor mío, hay tanto por hacer, Dios santo. Tantas personas por enseñar, por instruir, tantos lugares por llevar el Evangelio, Señor. En este mundo, en esta ciudad, Señor, donde vemos mega iglesias,
vemos megacongregaciones, pero la realidad es que no conocen de ti, Señor. Y nosotros quizás tenemos algo de la verdad, no todo, porque eso también sería orgulloso y jactancioso, pero nosotros teniendo algo de la verdad del Evangelio, no hacemos lo que nos toca, Señor. Señor, guárdanos de tantas cosas, Dios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Nuestro corazón nos juega malas pasadas, Señor. Yo puedo abrir la casa, abrir el lugar donde vivo y ahí comenzar un discipulado. Puedo dar una voz de aliento a alguien, leerle un versículo bíblico, orar, Señor. Ayúdanos, Señor. Cuando estas personas escucharon el Evangelio y recibieron la palabra, se fueron a sus casas, como el etíope que después de ir a Jerusalén volvió con el Evangelio. Dios mío, ayúdanos, Señor, y perdónanos, Señor. Trae ese denuedo, trae ese valor, Señor, trae esa convicción, Dios amado. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra misión, Señor. Ayuda a los pastores, Señor. Y guárdanos, Señor, en esta iglesia, cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos y perdónanos. Ayúdanos a ser miembros, Señor. A no alejarnos, Señor, Dios mío. Oh, Señor. Ayúdanos, Señor. Somos de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero si estamos divididos, eso no avanza. Tu palabra dice que si alguien tiene algo contra el hermano, si hay algo, Señor, que incomoda por allá en el corazón y no se ha resuelto, tu palabra dice que antes de dejar la ofrenda, vayamos y arreglemos con el hermano. Si hay algo, si eso no permite la bendición, Señor, eso no permite el crecimiento. Somos tan envanecidos a veces, Señor. Ayúdanos, trabaja en nosotros. Permítenos ser mansos y humildes como tú lo eres, Señor Jesús. Permítenos aprender de ti, aprender mansedumbre, aprender sencillez, aprender humildad, a no vivir a expensas del otro. Ayúdanos a perseverar en la doctrina. Este año hay discipulados, este año hay enseñanza bíblica, hay capacitación, Señor. Ayúdanos, por favor. Hay capacitación a nivel misión, hay capacitación a nivel local, de otros grupos, de otros ministerios, para crecer, Señor. Hacer discípulos es la esencia, esa es la verdadera tarea. Las otras tareas son secundarias. Ayúdanos a sentarnos con alguien que si necesita la palabra de Dios, yo se la puedo dar, Señor. Trabaja, Señor, en nuestra generosidad. Hoy, Señor, hemos hablado de lo que hemos emprendido, Señor, solo con tu guianza y tu dirección, Dios. Pero mi Señor, sea conforme a ti. Permítenos separar cada día, Señor, de lo que tú nos provees, porque quizás decimos no lo ganamos, no, es que tú no lo das en recompensa por la labor hecha, por el trabajo hecho, Señor. Y lo mejor que podemos hacer en este momento donde la inflación, la economía es tan difícil, Señor, es ser obediente a ti, Señor. Tú sabes abrir las ventanas del cielo y derramar bendición hasta que sobre y hasta que abunde, Señor. Por eso también de paso oramos por nuestra ofrenda, por lo que hemos traído en esta mañana. Oramos, Señor, por aquello que nos has provisto, que nos has dado, Señor, que lo que hemos recibido de tu mano, lo que hemos recibido generosamente de ti, Señor.
Oh, bendito seas tú por siempre y para siempre, Dios mío. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos este día, Señor. Amén. Fieles discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron